Hola amigos hispanoparlantes, estamos en un nuevo video de la Profe Flor y en esta oportunidad vamos a ver qué son los predicados no verbales. Hasta ahora venimos viendo todos predicados verbales y yo, como siempre, les digo, el verbo es nuestro amigo. ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo el verbo para identificar quién va a ser mi amigo? Aunque no lo veamos, el verbo siempre está y vamos a poner una oración de las que veníamos viendo, que son estas oraciones con predicados verbales. Ellos son locos. Una oración facilita. Para empezar con este tema, ustedes dicen, pero acá hay un verbo. Sí, hay un verbo porque primero les quiero mostrar algo. Ellos son locos, predicados verbal, vamos a remarcarlo. Simple, porque tengo un solo verbo. Predicativo subjetivo, núcleo verbal, son, que viene del verbo ser, verbo súper irregular del español. Sujeto simple, no hace falta que le ponga núcleo porque tiene una sola palabra, se sobreentiende. Y acá remarco verbal. ¿No es cierto? Hay distintos tipos de predicados. El predicado que venimos viendo hasta ahora es el predicado de tipo verbal. Después está el predicado de tipo no verbal y luego está el predicado verboidal. A veces se ve el predicado verboidal como no verbal porque claramente no tiene un verbo, sino que está representado por un verboide. Pero nosotros vamos a trabajar el predicado no verbal, ¿sí? Vamos a ver las dos diferencias que hay entre cada uno de ellos y luego vamos a hacer un video sobre predicado verboidal aparte. Entonces, como les decía, hay dos tipos de predicados no verbales. El primero es el predicado no verbal nominal. Nominal, recuerden que viene de la estructura nominal del nombre, ¿sí? De aquello que tiene que ver con lo sustantivo. Entonces, vamos a poner, a remarcar, ustedes saben que me gustan estas cosas, y luego vamos a ver la otra forma de predicado no verbal, que es el predicado no verbal adverbial. También piqui, 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 subrayamos. Bien, entonces sí, ahora vamos a ir, que sabemos que existen el predicado no verbal nominal y el predicado no verbal adverbial, vamos a focalizar en el nominal. Y les voy a poner una oración simple. El tema fácil. Como este, que es muy fácil. El tema fácil. Fíjense, voy a corchetar esta oración. Como yo les dije, aunque no lo veamos, el verbo siempre está y ahora mi amigo es la coma, porque la coma se come al verbo en las oraciones y entonces por propiedad transitiva ahora la coma es mi amiga. El verbo en realidad en estas oraciones está elidido. ¿Qué quiere decir elidido? Que se puede reponer, puesto que la coma ocupa el lugar de ese verbo. En las oraciones que tienen predicado no verbal. Entonces, si yo repongo el verbo, sería el tema es fácil. Sin embargo, se puede reponer en este tipo de oraciones. Fácil sería, si estuviese el verbo, un predicativo subjetivo, pero no está. El verbo no está. Alguien tiene que cumplir la función de núcleo en este predicado. Y como fácil es la idea central del predicado porque es lo que quedó, si no está el verbo, fuera del verbo, entonces va a tomar el lugar, se va a jerarquizar y va a tomar el lugar de núcleo nominal. En este caso no le vamos a poner núcleo porque es una sola palabra, ¿sí? Pero si fuese muy fácil, en ese caso sí, pongo fácil como núcleo y muy como modificador directo, sí, dentro del predicado. Y esto nos va a dar un predicado no verbal nominal. Ahora, ¿qué tengo que tener en mi predicado como núcleo para que sea nominal? Bueno, el núcleo tiene que haber quedado, ¿sí?, como principal en ese predicado un adjetivo o un sustantivo. Esto recuerden siempre en el caso de que en mi oración el verbo esté elidido y en su lugar haya una coma. Dentro de ese predicado, la palabra más importante que me queda va a ser un adjetivo o un sustantivo, ¡pim!, le pongo predicado nominal. Ahora, luego de que analizamos toda esta oración
y vimos un pantallazo del predicado no verbal nominal, vamos a ir hacia el predicado no verbal adverbial. Y como ustedes ya se imaginarán, el núcleo de estos predicados no verbales va a ser un adverbio. Es decir, la palabra que me queda jerarquizada en este predicado, en donde el verbo se escondió a través de la coma, va a ser un adverbio o una construcción de circunstancial. ¿Sí? Esas que empiezan siempre con una preposición y después indican un lugar, un estado, un tiempo, etc. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo, como para que no sea todo tan fácil y después digan, pero acá siempre me ponían ejemplos fáciles. Bien, ninguna pista, coma, en la escena del crimen. Bien, tenemos esta oración, entonces, fíjense, la coma ya nos tiene que llamar la atención y podemos reponer el verbo. Tengo una coma, alerta de ahora en más. ¿Puedo reponer el verbo a través de esa coma? En realidad, ninguna pista en la escena del crimen es una construcción completa bimembre, sí, porque atrás de esa coma podría estar, lo puedo reponer. Entonces, de ahí voy a marcar, por un lado, el predicado, que va a ser en la escena del crimen, predicado no verbal, adverbial. De ahora en más tengo un pasito más. No tengo verbo. Ok, ¿tengo una coma? Sí. ¿Atrás de esa coma se puede esconder un verbo? Sí. Entonces, sospecho de tener un predicado no verbal. Pruebo, ¿no es cierto? Distintos verbos que queden bien, me queda bien, sí. Entonces voy a estar en presencia de un predicado no verbal. En este caso, adverbial. Completo, mi sujeto como siempre, sujeto simple, pista núcleo, ninguna modificador directo. Y ahora sí pasamos a el análisis interno del predicado no verbal adverbial. Es una construcción de nexo subordinante término, como siempre. Siempre que tengo una preposición es un nexo subordinante y luego de un nexo subordinante sigue siempre un término, ¿sí? Dentro de mi término voy a tener un núcleo de escena, modificador directo la y luego un modificador indirecto, puesto que escena es un sustantivo, ¿sí? Si no estuviese el verbo, esto sería un circunstancial, pero como el verbo se escondió, lo que me queda es colocar a esta estructura de circunstancial como núcleo de mi predicado adverbial, en este caso, puesto que es una construcción de circunstancial como vimos anteriormente. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de cada uno un poco más complejo y respetando, porque ahí vimos con adjetivo, ahora vamos a ver uno nominal con un sustantivo. El mejor amigo, su perro. Nos fijamos, ¿no es cierto? El mejor amigo, su perro. Tengo una coma. Vamos a ponerle su perro maltés, como para generar un predicado no verbal un poquito más amplio. ¿Qué vamos a hacer en esta oración? Vamos a hacer la prueba si le puedo colocar un verbo a través de esa coma. El mejor amigo es su perro. ¿Queda bien la oración? Sí. Entonces ahí esconde un predicado no verbal y en este caso nominal, puesto que mi palabra núcleo va a ser perro y esto es un sustantivo. Por lo tanto, va a ser un predicado no verbal nominal. Núcleo perro, modificador directo su, modificador directo maltés. El sujeto se analiza como siempre, no sufre ningún cambio respecto a si el predicado es un predicado no verbal o verbal. Entonces, ¿por qué va a ser nominal? Porque el núcleo es un sustantivo. En este caso, perro. Va a ser no verbal, nominal. Siguiente oración dentro de los predicados no verbales adverbiales, que hicimos una con construcción de circunstancial. Ahora vamos a ver una simplemente con un adverbio, a ver cómo funciona. Los pacientes, coma,
Bien. Entonces, analizo esta oración, los pacientes bien, ¿hay una coma? Sí, se me prende una alarma. ¿Le puedo enchufar atrás de esa coma? ¿Hay un verbo? Sí, hay un verbo. Los pacientes se encuentran bien, pero el verbo se escondió o la coma se lo comió, que es una versión un poco más trágica, ¿no es cierto? Que a mí me gusta un poco más. Entonces, es un predicado no verbal adverbial, porque bien es un adverbio, a no confundir bien con adjetivo, ¿eh? El adverbio no varía en género y número y el adjetivo sí. Entonces, los pacientes, pacientes núcleo, modificador directo los, y predicado no verbal adverbial, porque bien, mejor, peor, ayer, hoy, aquí son adverbios. Y bueno amigos, terminamos. Esto fue todo por el predicado no verbal, que hay de dos tipos, nominal y adverbial. En el caso de que tengan alguna consulta, me la dejan en las cajitas de abajo y si les gustó el video, denle un like. Chau chau.